Bienvenidos a un nuevo vídeo de Andromeda Value Capital. En esta ocasión vamos a tratar la compañía Duolingo, la cual posiblemente sea conocida por todo el mundo y para nosotros sí que representa una posición en cuanto a peso importante. No es por tanto una compañía de Venture Capital, todo lo contrario, es una compañía de las principales del fondo y aunque sí que es cierto que puede ser relativamente conocida por la mayor parte del público, no tanto a nivel financiero en cuanto a métricas internas, que es justo lo que queremos explicar. Así que empecemos por la primera capa con su definición. Duolingo es una plataforma web y también móvil, la cual desarrollaron tiempo después, que tanto en una versión gratuita, soportada con anuncios, como en una versión de pagos, permite el aprendizaje de nuevos idiomas. La mayor parte de los usuarios que mantiene Duolingo son usuarios gratuitos, estos que entran en lo que llamamos el free tier, es decir, la capa gratuita, por así entendernos. En el último trimestre reportaron 74,1 millones de suscriptores repartidos a lo largo del mundo. Y el otro modelo de negocio dentro de Duolingo es su negocio de pago, que en el último trimestre reportó unos números del 7,9% en cuanto a usuarios. Comentemos ahora en cuanto al TAM, al Total Addressable Market. Esto ya lo hemos dicho alguna vez, es la capacidad o el mercado potencial total que tienen una de estas compañías. En el caso de Duolingo, vemos que hay en torno a 1,2 billón de personas en proceso de aprendizaje una lengua nueva o de incorporar otra a la que ya conocen. Con lo cual, la capacidad de monetización en cuanto al número de personas es muy alta si tenemos en cuenta que muchos de estos usuarios pues, todavía no están empleando Duolingo. Si atendemos a la competencia de la compañía, podemos observar a los siguientes competidores a modo principal. Existe Babel, que digamos que es el principal competidor real de Duolingo. Es una aplicación mucho más profesionalizada, sobre todo para niveles de lo que sería un C1 o C2 en un idioma. Y es verdad que en cuanto a stack tecnológico, que luego más adelante abordaremos, pues vemos que es bastante parecida a Duolingo. Por otro lado tenemos a Rosetta Stone, sí que tiene una parte más dedicada a empresas, que Duolingo pues por el momento todavía no lo tiene tan focalizado y tiene una peor user interface o interfaz de usuarios. Finalmente tendríamos a Busuu como tercera plataforma que bueno, claramente parece que viniese más como de un lado open source, se nota su característica más low cost y pues bueno, en el caso de compararlo con Duolingo la verdad es que se encuentra en una situación competitiva en este aspecto bastante peor. Debemos tener en cuenta que estas plataformas, sobre todo Duolingo, pues no entran en el mercado chino. Alguna de las otras sí que hace alguna incursión, pero son sobre todo compañías más centradas en mercado occidental. También es muy importante observar el siguiente punto en el caso de Duolingo y es que su adquisición de usuarios pues en ningún punto es comparable a la velocidad que se observan en las otras compañías. Duolingo es mucho mayor y además, pues como hemos podido observar en una de las slides iniciales, cuando veíamos el tema de cuántos usuarios están pagando la aplicación, pues bueno, lo que vemos es que el cohort o los usuarios que van entrando cada año pues van cambiando de esa versión gratuita a esa versión de pago en incremento, es decir, lo que son los cohorts, pues vemos que van penetrando más y van aumentando. También si vemos desde otro punto de vista, que sería cuánto Duolingo roba a los competidores, pues vemos que Duolingo durante los años ha sido capaz de extender todavía más sus usuarios a costa de robar a las otras principales compañías. Tratemos ahora el stack tecnológico de Duolingo. Realmente a efecto de cartera, Duolingo puede ser de las compañías más sencillas que mantenga Andrómeda. Realmente en stack tecnológico no tiene tanta diferencia incluso con sus competidores, pero bueno, hay algunos puntos interesantes a abordar. En primer lugar es que hicieron una migración hace relativamente no mucho ya a microservicios desde una arquitectura más monolítica, que es un poco como empezó Duolingo en su primera etapa. El sistema de paywall lo tienen conectado con Stripe, con lo cual ya te dice bastante del tipo de clientes que van, que bueno, pues es al final la idea de usuarios individuales y esto no está preparado para gran empresa. 60% de los usuarios trabajan sobre iOS, 40% sobre Android. Plataforma basada en modelo de A/B testing, y esto es muy importante y lo abordaremos ahora un poco más adelante. Duolingo ha sido capaz de crear un CDP, un Customer Data Platform de una dimensión bastante abultada, lo cual, bueno, pues está permitiendo una ventaja clara en este punto y realmente es posiblemente lo que logre separarse de la competencia. No tanto el resto del stack, que como decimos es muy parecido, sino este punto en concreto. Finalmente, y de manera reciente, han incorporado BeerBrain, que es un sistema de ML, de Machine Learning, para crear lecciones apropiadas para cada usuario. Si observamos un poco cómo ha sido esta evolución en la parte de BeerBrain, y realmente esto es
la parte, digamos, en cuanto al stack tecnológico más puntera de Duolingo, también se la conectamos recientemente con lo que están haciendo con ChatGPT 4, es, bueno, ese crecimiento en lecciones preparadas, individualizadas para cada cliente, de manera que las recomendaciones están muy sesgadas al interés de esa persona con el objetivo de, bueno, pues mantener la recurrencia. En cuanto a ventaja competitiva, y es un poco lo que venimos diciendo, en primer lugar, muy típico de las compañías, de las plataformas tecnológicas, sobre todo los que funcionan un poco más o símiles a redes sociales, es buscar lo que se llama la North Star, la gran métrica que suele guiar el crecimiento de la compañía y el que en un futuro se pueda ir a profitability, cosa que por cierto Duolingo pues bueno, ya hace. Y en el caso de la compañía aquí de Duolingo fue con el Current User Retention Rate, lo que llaman el CURR. Esto provocaba que los DAUs subiesen, es decir, que los usuarios diarios subiesen, y al final, bueno, pues era un poco la métrica final de cómo debería funcionar Duolingo. Ha habido casos semejantes en muchas compañías, por ejemplo, uno más o menos reciente fue el de Twitter hace unos años, cómo cambiaron de los MAUs, de los usuarios mensuales a los DAUs, a los diarios, que eran lo que querían reflejarse. Bueno, pues aquí en el caso de Duolingo, la idea es que el usuario se produzca la mayor retención posible y así lo que logran es que los usuarios diarios vayan aumentando y por tanto también, bueno, pues los usuarios mensuales, que es lo que acaba dando dinero y es lo que monetiza. Esto, pues bueno, fueron capaces de encontrarlo gracias a este sistema de A/B testing que ahora vamos a abordar. La traducción del sistema de A/B testing, que básicamente consiste en probar dos alternativas, donde a los usuarios solo a una parte se les entrega una plataforma con unas características, por ejemplo, un tipo de interfaz o unos mensajes para estudiar las reacciones que se producen, y a otro grupo de usuarios pues de otra manera. Entonces uno, digamos que es el grupo A y otro grupo B. Se estudian y de las conclusiones que se obtienen, pues bueno, se acaba implementando a nivel global la que mejor funciona. Esto lo hace Duolingo a través del sistema de gamificación, es decir, de que todo parezca un juego. El usuario lo que ve realmente cuando está aprendiendo un nuevo idioma, bueno, pues es una interfaz, un sistema que realmente parece que esté jugando a videojuegos. Por eso también lo que decíamos de que mucho cliente que dedicaba tiempo a aplicaciones como Candy Crush, bueno, pues se ha movido a este sistema de gamificación que supone Duolingo. De hecho, ahí hasta parte incluso de la justificación a futuro de un TAM muy agresivo que digas, bueno, pues es que hasta clientes que estaban en videojuegos de móvil, pues ahora ya no están ahí, están en Duolingo y encuentran a Duolingo como un sustituto más allá de mero aprendizaje de idiomas. Bueno, pues este sistema de gamificación se produce con unos 500 testeos al trimestre de modelos A/B. Psicológicamente, la verdad es que Duolingo es un estudio completo de cómo realizan estos modelos de A/B en cuanto a la profundidad que adquieren. De hecho, el resto de compañías, bueno, es un ejemplo a seguir, como lo hace Duolingo. Hemos puesto 3, pero la verdad es que hay infinidad. Producen, por ejemplo, escasez, producen efectos de pérdida o producen, bueno, una competencia entre usuarios que, por ejemplo, han metido recientemente y se nota pues como mucho cliente, mucho usuario pues dedica más tiempo a la aplicación sencillamente porque está en competencia con otras personas, las cuales al 99% ni siquiera conoce. Pero es bueno, es un poco la técnica que emplea Duolingo para lograr esa recurrencia y, como decimos, es la primera métrica que ellos vigilan y que es la métrica que en última instancia se traduce en monetización. Finalmente, aglutinando todo esto, podemos decir que la gran ventaja de Duolingo es, sí, ese A/B testing, y ese A/B testing lo pone muy en práctica a través de un gasto muy claro en Sales and Marketing. Es decir, en palabras llanas, el equipo de marketing de Duolingo pues hace un trabajo fantástico, no solo para detectar esas cosas que, como decimos, es la parte más analítica dentro de la aplicación, sino también en las campañas de marketing para saber cómo funciona. Y ya tienen un sesgo muy claro de cómo posicionarse. De hecho, una de las cosas más claras, por ejemplo, es que quitaron el gasto en Connected TV recientemente y lo movieron todo a TikTok, donde Duolingo pues, es una de las cuentas más potentes que existen en TikTok. Y prácticamente esto produce una cantidad de clientes que llegan a la compañía de forma totalmente orgánica, puesto que en TikTok las campañas que hacen, pues bueno, es que son gratuitas. Entonces, es el modelo más eficiente posible que han podido crear. Vamos ahora a tratar el tema de la curva de crecimiento tan necesaria para los ingresos a futuro y, bueno, pues también la cotización. En primer lugar, decimos lo que sería el entrar por parte de Duolingo en el negocio de test. Es verdad que esto ahora lo están tocando superficialmente. De hecho, el pricing que pone Duolingo a sus modelos es de unos $49 frente a competidores como el TOEFL o el IELTS, donde, bueno, vemos un precio mucho mayor. También es verdad que el número de inscripciones que tiene, bueno, pues es menor. Una de las cosas que se ha dado cuenta aquí, especialmente Duolingo, es que necesitan entrar por las escuelas de aprendizaje en Europa, cosa que en Norteamérica pues no ocurre. Un segundo punto sería la expansión internacional, principalmente europea, donde la penetración es menor que en Norteamérica. El resto del mundo, pues sí, es factible, pero es verdad que en Europa es un mercado bastante accesible donde están menos penetrados. Tercer punto sería el B2B, es decir, desarrollar una parte de Duolingo más dedicada a empresa, algo que todavía no tiene y como
o si vimos a alguno de sus competidores, pues sí está haciendo. Y finalmente, bueno, pues esta última baza de este año, que sería el Generative AI, es gracias a la inclusión que han hecho con ChatGPT 4.0, donde, bueno, pues la idea es que se puedan crear lecciones todavía más personalizadas, individualizadas, también en conversaciones con una inteligencia artificial que, bueno, pues fomenten un poco más la recurrencia del cliente y que aporten profundidad a la aplicación. Respecto al equipo, hemos tenido diversas reuniones con antiguos empleados de la compañía y tanto en lo referente a Luis, que es el CEO y cofundador, como con Severin, pues la opinión es siempre fantástica. Nadie arroja ningún punto negativo, buenos líderes, buenos ejecutores y una opinión muy favorable que pues ayuda a la idea general del negocio. En cuanto a la valoración, consideramos que Duolingo es capaz de crecer a dígitos del 20% o por encima hasta el año 2028, lo cual sería durante el próximo lustro. Entendemos que es capaz de arrojar un free cash flow mayor al que se está dando ahora mismo, que sería, bueno, en los últimos 12 meses del 18, en el último semestral está en el 26, y creemos que tranquilamente en 12 meses, en un periodo completo anual, a 2028 puede estar dando el 28%. De hecho, lo normal es que esté dando más, pero bueno, ahí hemos estado conservadores, porque tal cual, ateniéndonos al último semestre, pues ya vemos que está dando el 26, entonces verdad que este primer semestre siempre favorece un poco, luego en la segunda parte del año siempre cae algo, pero esos números son bastante factibles de cara a Duolingo. Si tenemos en cuenta unos múltiplos, pero bueno, de 25, que sería algo también normal, a un crecimiento del 20% en 2028, pues nos sale ese retorno ahora mismo del 7,8%. Es verdad que no es un retorno exagerado, esto en parte se explica porque nosotros dijimos que queríamos sacar la presentación de Duolingo hace ya varios meses. Cuando compramos la compañía, la cotización ha subido y bueno, en el momento de entrada nuestro es verdad que este dígito era más alto, pero bueno, un 7,8 a día de hoy pues es relativamente correcto para un negocio que ahora, como veremos, en riesgos pues es que tiene prácticamente casi ninguno. Y en riesgos, pues bueno, está la parte de inteligencia artificial con Speaking, que es un poco una idea al aire, tampoco es tan factible. ChatGPT es verdad que ha tenido mucha explosión estos últimos meses, pero la gente estima que va a ser capaz de hacer más cosas de lo que realmente luego sería capaz. No consideramos que la curva de evolución de la inteligencia artificial sea tan alta como para que en 2-3 meses pues te suponga una disrupción del negocio. Y realmente el gran punto de riesgo en este asunto de Duolingo, bueno, pues es una cuestión macroeconómica que supondría que el consumo general cayese por una ralentización global, una recesión importante que, bueno, pues provocase que Duolingo, pues sus monetizaciones fuesen a peor. También tengamos en cuenta que realmente una gran parte de Duolingo es publicidad, con lo cual ni siquiera es monetización de usuarios, sino que, bueno, pues la economía en general cayese y entonces hubiese menos publicidad dedicada a insertarse dentro de la plataforma de Duolingo. Entonces, visto ese caso, que sí que es el más realista y tampoco podemos decir que ahora mismo esté sobre la mesa, sino que está bastante apartado, pues bueno, sobre todo teniendo en cuenta un poco de la situación en la que venimos del año pasado, 2022, pues la inflación sí que se ha ido moderando y algo así pues no debería impactar, incluso aunque hubiese una pequeña recesión que podría ser factible el año que viene. Entonces, lo macro es un riesgo bajo y realmente pues Duolingo es el retorno que hemos dicho a un riesgo bastante bajo.